Entonces, Juan, ya estoy grabando. Me estabas comentando ahorita el tema de que comenzaste en una academia, comenzaste en IML, obviamente, el tema de marketing, tema de ¿cómo se llama esto? Claro, Networking y llama a los amigos y mientras más personas entren, más ganas y tal y qué sé yo. ajá. Y me imagino que te estaban enseñando, no sé, o sea, lo típico, ¿no? Que viene siendo como patrones armónicos, ondas Elliot, quizás un poquitico de indicadores y volumen, y bueno, obviamente que un análisis de Ujú. gráfica, ¿no? Soportes Mira, y resistencia. Dime, te cuéntame. comento más o menos brevemente cómo yo en este caso pues di con ello, ¿no? Yo Ujú. he trabajado en una entidad financiera Ok. y, bueno, por decirlo así, me llamó mucho la atención del interés compuesto, que es lo que normalmente ellos manejan, pues, ¿no? Por decirlo así de una otra forma, te dicen que tú puedes, a raíz de tu capital, pues, por decirlo así, multiplicarlo, Ujú. pues, ¿no? Entonces me pareció interesante y como yo había trabajado en una entidad financiera, y bueno, le agarré gusto, ¿no? Le agarré gusto y bueno, claro, tú poquito a poquito con el tiempo te vas dando cuenta de que no necesariamente eh, saben hacer, por decirlo así, buen trade. No tanto hacer quizás buen trading, pero sí de repente enseñarte los conceptos correctos, pues, ¿no? Ahí te Entiendo. enseñaban a hacer, pues, líneas de tendencia, soportes y resistencias, Ujú. indicadores, más en sí lo que quizás llamaba la atención a la gente o la manera en cómo captar a la gente es en este caso, opciones binarias, pues, ¿no? ¿En serio? Que aparentemente, pues, te da resultados mucho más rápidos, inmediatos, porque son por segundo las operaciones. Entonces, Qué loco, y qué bueno, yo loco. sí no estuve mucho tiempo, no estuve poquito tiempo. Ajá. Felizmente, felizmente, yo empezaba desde enero recién, desde enero, febrero, 2 meses Ok, nada ok. más. Pagué una sola vez, la primera vez. Y bueno, por decirlo así, me dio los conceptos quizás más básicos, ¿no? Por decirlo así, para iniciar, pero de ahí a raíz de la cuarentena, bueno, sí tuve un problema para cancelar y todo ello, un problema creo con su plataforma y cuestión de que empecé a averiguar un poco más del trading institucional porque me gustaba y di con tu canal, pues, ¿no? Y el primer video que vi fue el del broker. Y como muchos dicen por ahí, y bueno, como en el grupo, por ejemplo, mencionan, dentro del grupo es que a uno, bueno, en este caso a la gente, muchas veces se le muestra, ¿no? La información correcta a veces Sí. y muchos no quieren, por decirlo así, ser salvados o no quieren ver lo que es real en sí. Y yo me considero, por ejemplo, una persona que he sido siempre imparcial, ¿no? No, yo digo, pero ¿por qué? O sea, la mayoría, supuestamente los profesores, si hacen trading, ¿por qué hacen redes? Pues, ¿no? ¿Por qué tanto están pegadas a las redes? ¿Por qué tienen 20,000, 50,000, 60,000 seguidores en Instagram, etcétera? Entonces, ¿cuál es su business de ellos? Pues, ¿no? O hacen marketing o hacen trading. Claro, Entonces, ¿cómo es la cosa? claro. Y bueno, ya pues averiguando y todo ello, informándome con tu canal, me di cuenta que había gente que a veces, a pesar de que están haciendo redes de mercadeo, pues están haciendo de repente negocios con los brokers, pues, ¿no? En donde, ¿sabes Bien. qué? Créate una cuenta demo en este broker o regístrate aquí y no sé, te ganas unas comisiones. Entonces, esas ciertas cositas ya como que, pucha, dije, "Ah, no, acá no pasa nada, pues, ¿no? Y Vamos a aprender de otra fuente, así es. al final termina siendo. Verga, sabes que yo por lo menos en este momento estoy intentando implementar toda una serie de portafolios, creación de portafolios a nivel de inversión dentro del mercado de criptoactivos, porque voy a aperturar mi pequeño emprendimiento que viene siendo un exchange muy sencillo, muy Ya. básico. No va a ser algo tan grande obviamente como BitMEX, pero y también para prestar cierto asesoramiento financiero de una forma un poco más legal, ¿no? Una empresa registrada, por lo menos en Ah, Venezuela, buenísimo. empresa registrada, tal, de que hay un nombre detrás, toda una legalidad con ello, ¿no? Eso va poco a Ujú. poco, pero ¿por qué te menciono esto? Porque cuando yo empecé con el tema de la inversión, cuando yo empecé con el tema de la creación de portafolio, que te estoy hablando hace como 5 años atrás, que le empecé a meter un poquito más la idea, no tanto de la especulación, ¿no? Que es lo que tú y yo hacemos, ¿no? Que compro el euro dólar, largo en el euro dólar, o corto en la libra dólar, o largo por aquí, corto por allá, que esa es la especulación más, digamos que cruda y dura, ¿no? El intradía, como quien dice, dentro del trading. Ujú. Ya la inversión es un acercamiento un poco más pasivo, un acercamiento un poco más de colocar cierto dinero, esperar cierto crecimiento en el tiempo, etcétera, etcétera. Yo me empecé a interesar en eso hace como 5, 4 años para acá.
Y hay un libro que yo me leí que se llama ¿cómo se llama? La señal del 3%, una vaina así se llamaba, no me acuerdo mucho del nombre del libro. Pero lo cierto es que yo empecé a leer el libro y el libro tenía medianamente sentido porque a su momento obviamente que yo desconocía muchas cosas que ya no desconozco. Y a medida que me fui como familiarizando con los conceptos del libro, llegué a una conclusión con respecto a la persona que vendía ese libro. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Es como, verga, si esta persona que tiene digamos que esta idea tan brillante de sacar un 3% todos los meses, que al final del año te termina dando un 36%, que eso no te lo da absolutamente ningún otro tipo de inversión, porque esta persona vende libros. No sé, esa era mi pregunta, ¿no? Como que esta La pregunta persona. es lógica, claro. Ajá, esa era mi pregunta en el momento, como que esta persona que tiene 36%, que puede llegar a tener porque un 36%, porque esta persona vende libros. En ese momento yo estaba viviendo en Estados Unidos y todas las librerías, por lo menos en el área donde yo vivía, todas las librerías tenían ese libro y había una publicidad del libro, o sea, y era todo un marketing detrás del libro y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona está gastando tanto en esto? O sea, ¿cuál es el ratio riesgo-beneficio que está teniendo esta persona por ganancia por libro que por su propio modelo de negocios en efecto con respecto al tema de la inversión? Y ahí es cuando poco a poco Claro. me fui dando cuenta que hay que tener mucho cuidado cuando alguien te promociona o cuando su modelo de negocios proviene de la venta de algo más allá de una inversión pasiva o activa dentro del mercado de capitales, es decir, si te está promoviendo un libro, si te está promoviendo, qué sé yo, si te está promoviendo, no sé, un indicador, una estrategia richísima o algo así, hay que mirarlo con cierta suspicacia. Quizás no dudar, porque en muchos de los casos yo me pongo terco y digo, coño, no, que eso es una completa esta. Bueno, quizás no tanto así, quizás habrá algunos que en efecto tengan algo bueno y sencillamente lo quieran comerciar. Eso es totalmente válido, ojo, ¿no? No estoy diciendo que no sea válido tener algo bueno en tus manos y querer comerciarlo, pero lo que sí estoy diciendo es que hay que tener cierta suspicacia con respecto a las personas que venden ciertos productos, ¿no? Con las personas que Claro. publicitan esos ciertos productos. Pues en estos 3 meses que me estás diciendo que tienes tú en el mundo del trading, bueno, te habrás dado cuenta que en efecto se puede llegar a prestar para, vamos a llamarlo así, malas prácticas, ¿no? Malas Así es, prácticas, así es. no sé, éticas o morales, ¿cierto? Pero dejando Claro, eso de lado, justamente, ah, ok, no, adelante, dime, dime. sí, justamente, bueno, como yo trabajé en una entidad financiera, pues Ujú, ujú. yo siempre he tratado de, por decirlo así, siempre ser lo más disciplinado posible, pues, ¿no? Y Claro, vi que ciertas cosas a veces no se cumplían, entonces, o hay una falta a la ética, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, el negocio del trading, por ejemplo, quizás en algún momento para algunas personas puede ser rentable, pero vamos a la manera en cómo de repente te lo venden, ¿no? De una u otra forma, como lo que tú mencionas, ¿no? Que te vas a hacer millonario o que vas a tener muchísimas ganancias. Y para mí, por ejemplo, ya está muy claro que en sí el trading es básicamente la protección del capital, ¿no? Y eso correcto. lo entiendo sí en su totalidad. Es justo por eso que yo bueno, normalmente cuando uno entra siempre quiere de repente meter una posición, poner una posición, ¿no? Y Ujú. lo que tú mencionas en tus videos es de que, por ejemplo, uno no debe en sí estar tan interesado en cuándo poner una posición, sino cuándo no poner una posición. Eh, Yo cuestión dije de eso. tema del riesgo asimétrico y todo ello. Entonces, mira, es por eso que yo a partir de esto, bueno, de los conceptos que tú explicas en tus videos, es de que te cuento que tengo una libreta completa de tus videos, ahí tomando nota y estoy haciendo mi Excel, mi Gracias, plan, mi hermano. Gracias. sistema, mi estrategia y todo esto porque Muchas en sí, gracias. como tú dices, ¿no? ¿Dónde uno no quiere estar? Y bueno, básicamente yo no quiero estar dentro de los perdedores que están prácticamente en este mercado bursátil. Claro, Y es por eso claro. que yo tomé la decisión de no operar con una cuenta real porque empecé con un monto pequeño. Y bueno, básicamente pues a raíz de ello que, bueno, sí tuve operaciones ganadoras, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ha sido $100 o $200, se ganó $50 en 2 días, 3 días. Entonces, pucha, uno decía, ¿no? De acá se hace plata, pues imagínate, si gano, no sé, $50 en 2 días, en un mes, en un año, ya más o menos uno volaba a veces, pues, ¿no? Sí, sí, Con la sí, info sí. que te decían, pero no. Ya uno se da cuenta de que no es así y de que no solamente te venden números en positivo, sino que también hay números en negativo, entonces uno tiene que tener cabeza pues para manejar el riesgo y todo ello. Es por eso que eso es lo que te quería consultar básicamente, ¿no? Sobre el tema del riesgo y si Ujú. aquí, por ejemplo, funciona el tema del interés compuesto, Te entiendo. Ah, ok. ¿no? O si se Importante. aplicaría quizás ello, ¿no? También. Esa es mi duda. Importante. Sí, hay ciertas cositas allí, ¿no? Principalmente.
cuando estamos hablando de trading de forma activa, ¿cierto? O sea, que en efecto tú estás en el mercado Forex. Sí, sí, básicamente con CFDs, pero Ok, dentro de no, mi pero plan ya estoy poniendo, Mercado Forex, ¿no? sí, 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 Ok, correcto, Forex. ¿no? Hay que estar en consideración del sitio en donde estamos parados, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Y el vehículo de inversión que estamos utilizando, la herramienta de inversión que estamos utilizando en cierto momento en orden de querer sacar un alfa, que el alfa en este caso termina siendo en orden de querer sacar una rentabilidad, ¿cierto? Una posible rentabilidad para poder ganarle al mercado o quizás darnos lo que el mercado nos quiere otorgar o el performance del mercado. Siendo eso así, hay que entender algo, ¿no? Me imagino que estás haciendo trading a forma de quizás intradía, quizás con un poquito de swing, quizás con un poquito de utilizar, no sé, velas de 4 horas, velas de 1 hora, 15 minutos, etcétera, etcétera, para colocar ese tipo, para colocar tus posiciones, no ese tipo de posiciones, sino para colocar tus posiciones. Y algo que me interesa mucho hablar o discutir contigo en este momento es que tú dices acá en la primera pregunta del formulario, o en cuál es tu propósito al hacer una sesión uno a uno con el CryptoPana, tú dices, bueno, quieres ordenar tus ideas de análisis y poder aplicarlas teniendo posiciones ganadoras. Hay Ujú. que entender que de base nosotros no podemos saber qué posición va a ser ganadora y qué posición va a ser perdedora. O sea, de base Sí, es sí, claro, imposible eso ya está saberlo, claro. ¿no? O sea, eso no, lo que sí podemos aumentar o disminuir sería la frecuencia de posiciones que colocamos. Es decir, cuántas posiciones estamos colocando, en ejemplo, en un mes o cuántas posiciones estamos colocando en 6 meses, en un año, y ver qué porcentaje de esas posiciones termina siendo ganador y qué porcentaje de esas posiciones termina siendo perdedor. Ojo, y no hay que juzgar un Ujú. sistema en base a la cantidad de posiciones perdedoras versus la cantidad de posiciones ganadoras, porque y quizás me habrás escuchado en uno que otro video decir esto, pero tú puedes Sí, sí. colocar 10 posiciones, ¿no? Y si tú pierdes 6 y ganas 4 de esas 6 pierdes $1 y de las otras 4 ganas $3, entonces 3 por 4 12, terminaste ganando $12, pagaste los 6 que perdiste en las 6 posiciones anteriores y todavía te quedaste con 6 más. ¿Eso qué quiere Ujú. Sí, decir? pues sí, sí. Que no necesariamente tenemos que pensar en yo quiero más posiciones ganadoras. Lo que sí tenemos que pensar es en yo quiero sacar más dinero de las posiciones. Y el dinero no lo vas a sacar o el dinero no lo vas a terminar sacando apalancando más o colocando más dinero en la cuenta o qué sé yo. O sea, el dinero en efecto lo vamos a terminar sacando cobrando beneficio cuando el mercado nos lo dé. Por eso te pregunto en qué mercado te encuentras y qué instrumento estás utilizando. Porque cuando Ujú. estás usando CFDs, ¿cierto? Tú tienes un porcentaje, digamos que cuando el mercado te está devengando beneficio, cuando la posición va positiva a tu favor, tú tienes que tener un punto que viene siendo la primera zona de confluencia, tú tienes que tener un punto en el cual tú empiezas a tomar beneficio, ¿sí? En el cual tú empieces en efecto Claro. Es como cuando estás jugando Monopoly y pasas por Go y cobras 200. O sea, tú tienes que ir cobrando 200, literalmente tienes que ir cobrando 200, porque fíjate, esto es lo que me dices acá, según tu criterio, qué categoría se aplica mejor a ti. Y dice incompetencia consistente. Y la mayoría de las personas que están haciendo, de los participantes que están haciendo estas sesiones conmigo, por cierto, muchísimas gracias por tu voto de Sí, sí. confianza, tienen esa característica. Y me he dado cuenta, y fíjate, el tercer punto que dice que te gustaría lograr en el corto plazo es ser consistente, porque mezclamos consistencia con una especie de rentabilidad. Sí, mezclamos consistencia con querer ejecutar un plan que me va a dar a mí más dinero. Y en efecto el dinero no te lo termina devengando el plan, no te lo termina devengando la estrategia per se, porque la estrategia termina siendo una razón o justificación de entrada, ¿no? Tú ves un modelo de compra, ves un modelo de venta, un patrón de falso quiebre, un soporte convertido en resistencia, un gap de valor justo. Tú ves la justificación que tú quieres en la gráfica para asumir la posición. Un swing high, un swing low, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de la jornada, lo que a ti te va a dar, mi panajota, lo que a ti te va a dar es esa consistencia. Es algo que en este momento no tienes, que me lo colocas en la parte de abajo, que es que no tienes un método de evaluación. ¿Por qué es importante tener un método de evaluación? Porque si nosotros en efecto queremos tener, tu propósito es, según lo que me dice acá, tener posiciones ganadoras. Fin. El pana J quiere tener posiciones ganadoras. Mi pregunta hacia el pana J es, ¿cuántas posiciones ganadoras te gustaría tener? Y digamos que tú pones un número. Bueno, a mí me gustaría tener el 60% de posiciones ganadoras. Ok. ¿Cómo tú evalúas que una posición es ganadora y cómo tú evalúas que una posición es perdedora? Y te voy a explicar a qué me refiero con eso, porque puede ser muy lógico, ¿no? Tú puedes llegar a decir,
Bueno, grito pan, o sea, obviamente que una posición es ganadora si me devenga un beneficio. Y obviamente que una posición es perdedora si Claro. me saca por stop loss. Coño, es como lógico, grito pana. Que fue una pregunta bastante idiota. Bueno, pero vamos, vamos a manejarnos en este mundo de las idioteces y vamos a irnos a una posición que yo tengo ahorita en el mercado, que quizás también la habrás visto por allí. Sí, que es la Ujú. posición del dólar canadiense versus el dólar canadiense versus el dólar estadounidense versus el dólar canadiense, ¿cierto? Vamos a quitar estos porcentajes, vamos a quitar esto automático, ok. En una de las sesiones que tuve con un pana, no sé si te la viste, si por casualidad te la has visto, que es el tema de manejar una posición, cómo manejar una posición, que ahí es donde en efecto nosotros podemos llegar a sacar la mayor cantidad de dinero, que es esta que tengo acá. Ah, sí, sí, creo que mencionando los riesgos asimétricos, creo, ¿no? Esta, Forex, Ah, manejar ya. una posición. Ahí hablo sobre la primera zona de confluencia, pero ¿qué pasa? ¿No? En ese video, ¿cierto? La posición no tenía absolutamente nada de esto que voy a quitar acá. Esto no existía. Esta zona que estoy Ujú. marcando acá la voy a poner en blanco, ¿cierto? Y la voy a poner así para que no se vea. Nada de esto existía. Y íbamos, la posición iba como en este pullback que está aquí, este retroceso que se forma acá. Siendo eso así, en ese momento la posición uno no había llegado a mi take profit final, que es este que tengo aquí arriba, y 2 tampoco había llegado a mi stop loss por la parte inferior. No había llegado ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente estaba en el medio, estaba llegando a primera zona de confluencia. Cuando la posición llega a primera zona de confluencia, ¿qué es lo que hace el criptopana? El criptopana asume el 80% de la posición, es decir, si yo compré 100 contratos, vendo 80, si yo compré 1000 contratos, vendo 800, si yo compré un lote, Ujú. vendo 0.8. ¿Cierto? Es decir, que ese dinero ya es mío. Cuando yo lo vendo, el dinero ya es mío, ya está en mi cuenta y no tengo necesidad de mover el stop loss. Ahora, repito, el precio no ha llegado a mi take profit, pero tampoco me ha sacado por stop loss y ya yo cobré 80%. ¿Esa posición es ganadora o es perdedora? Para el CryptoPana, esa posición es ganadora. ¿Sí? Y si yo Claro. asumo con ese 80% otra posición, que fue exactamente lo que hice, asumí otra posición asumí una segunda posición en esta misma posición en velas de 4 horas o en velas de 1 hora. Me metí dentro del fractal y fui directamente a buscar un setup que me hiciese a mí poner a trabajar el dinero que yo acabo de ganar. Esa es otra posición. Y esa otra posición, esa segunda posición, llega también a primera zona de confluencia. Al llegar a primera zona de confluencia, vuelvo a liquidar el 80%. Y cuando liquido el 80%, la segunda posición me devengó 80%. Pero la primera posición ya me ha devengado 2 veces 80%. Esta posición no ha llegado Ujú. al take profit final, pero esta posición es ganadora en 2 ocasiones, inclusive hasta en 3 ocasiones se puede llegar a estudiar de esa manera. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo tú estás evaluando que tú estás ganando una posición? Tú estás evaluando que estás ganando una posición porque la posición llega hasta aquí arriba. Yo te voy a ser sincero, Jota. A mí no me interesa si Ujú. la posición llega hasta allá arriba. Claro. Me va de huevos si la posición llega hasta allá arriba. Ya yo cobré 3 veces. Ya yo cobré 3 veces dentro de la misma posición. Esta vaina me puede sacar por stop loss la semana que Sí, viene. sí. Aquí, para ver, esta me puede sacar por stop loss la semana que viene. Y yo no tengo ningún tipo de problema porque ya yo cobré 3 veces dentro de la misma jugada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esta posición ya Claro, una es pregunta ahí, ganadora. Ah, CryptoPana. adelante, adelante. La primera zona de confluencia, por ejemplo, Ujú. necesariamente tiene que ser, bueno, por decirlo así, 1R, o en este caso creo que es el 1, supongamos que yo, por ejemplo, asumo que mi riesgo es 1, ¿no? Uno por Ok, ciento. sí, correcto. Ya, mi primera zona de confluencia necesariamente tiene que ser también 1%, o puedo yo asignar, no sé, de repente 2, 3, mientras más mejor. No, recuerda que el porcentaje termina siendo la cantidad de capital que tú estás asignando a una posición. Es decir, Ujú. si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner los números chiquitos para que se entienda. Si tú tienes $10, el 2% son $2, ¿cierto? Entonces, Claro. con esos $2, ¿qué es lo que quieres comprar tú? Con esos $2, no, perdón. Si tú tienes 100, el 2% son $2, así sí. Si tú tienes esos $2, ¿qué es lo que quieres, qué es lo que quieres terminar comprando tú? Tú quieres que tu posición no sea mayor a $2. Ahora, donde tú coloques el stop loss, eso ya depende para poder medir el riesgo cuantificable. Por ejemplo, mira esta posición. Aquí dice 2.93 a 1, ¿cierto? Eso se supone que es lo que me tendría que devengar la Ujú. posición. 2.93 veces mi riesgo inicial.
esta parte que está en rojo Casi un 3-1, ¿no? Pero, es casi un 3-1, correcto, casi un 3-1. Pero fíjate que si yo muevo esto hacia abajo, lo muevo hacia arriba, está, el numerito varía, ¿cierto? El numerito varía. Ahora, ajá, yo quiero que primera zona de confluencia esté por lo menos a 1-1, por lo menos a 1-1. por lo menos, ¿no? Si no está a uno a Recuperar uno, el riesgo exacto, inicial. correcto, recuperar lo que se supone que podría llegar a perder en primera base. Pero Ajá, como no perdí en claro. primera base, sino que recuperé ese 1-1, o bueno, el 80%, el 0.8, recuperé ese 1-1, cuando ese precio me genere un pullback, yo asumo la segunda posición y al asumir la segunda posición, entonces estoy recuperando ese 20% que dejé en la primera. Y listo, ya tengo el porcentaje de la primera posición asegurado. A mí no me interesa si esta vaina sigue subiendo, si sigue bajando. Ya hice la posición antes inclusive que llegar hacia la parte superior. Yo demarco primera zona, perdón, yo demarco el take profit final porque hasta allí yo voy a durar en este movimiento, porque una vez que el precio llegue allí yo no sé qué va a pasar, inclusive desde el momento que uno asume la posición uno no sabe qué va a pasar, tú simplemente te estás jugando en un riesgo medible, tú mides los riesgos en Ujú. base a punto de salida, punto de entrada y punto de salida en caso de emergencia que viene siendo el stop loss, y posteriormente es que tú empiezas a asumir o a jugar a medida que el precio sube, baja, lateraliza, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, mi pana? Sí, 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 en ese caso sí, ya, con este ejemplo que me he dado está claro, ¿no? Dale. Lo que sí quería mencionarte, por ejemplo, en cuanto al manejo del riesgo, por ejemplo, ahí, Ujú. ¿cómo, eh, a ver, cómo te hago la pregunta? Sería, por ejemplo, cómo afectaría en sí, por ejemplo, yo tomo una posición, ¿no? Con el 1%. Ujú. ¿Ya? Mientras la posición esté abierta, por ejemplo, asumo que mi balance total de lo que tengo va a cambiar, ¿no? Correcto. O sea, si tú Ya. tienes, si tú colocas $100, perdón, si tú tienes $100 y colocas el 2% serían $2. Ahora en tu balance hay 98. Tu equity es 98. Tu equity Ajá. no son 100. Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ok, si yo asumo una primera posición, ahora tengo $2 menos. Porque esos $2 están apalancados en Ujú. aquella posición. Ok. ¿Y qué pasa si se me presenta una segunda posición teniendo aquel dinero apalancado en, Ahí esa, está, en eso la iba. primera posición? Entonces ahí es donde tú te preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el equity que toma en consideración, el capital que toma en consideración? No te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, te voy a decir lo que hace el CryptoPana. El CryptoPana A toma ver. en consideración el capital que me queda, menos el que tengo apalancado. Es decir, que si yo tengo 100 y estoy gastando 2 en una posición, 100 menos Ujú. 2 son 98. Es decir, que para la próxima posición yo no le voy a sacar el 2% a 100, sino que le voy a sacar el dos por A ciento a 98, 98. ¿no? Correcto. Ah, ya, 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 En claro, claro. allí. Eso te consulto porque yo estoy armando un Excel, Ujú, ujú. con las fechas, el balance, Ah, el está tipo muy de bien, está divisa, muy el bien. riesgo, cantidad de pips, etcétera, ¿no? Según los videos que he estado viendo, más o menos lo estoy armando. Y esa era una de mis consultas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empieza, por ejemplo, cómo iniciaría el balance de una segunda operación, si es que por A o B se presenta? Es en base de repente, no sé, si empezó con 100 y se asumió $2, no sé, en la posición, entonces Ujú. empezaría de 98, eso es lo que tú haces más o menos, ¿no? Sí, correcto, Entonces es como correcto. si lo das como si de repente ya hubieses perdido esa posición, a Sí, pesar de sí, que de sí, repente correcto. no... Porque eso es riesgo de Ay, ay, mercado. Ese dinero, mientras esté en la posición, digamos que no es mío, hasta que yo no lo asegure. Y por eso necesito primera zona de confluencia para poder asegurarlo. Y cuando lo asegure, es que lo tengo en mi equity. Y cuando lo tengo en mi equity, si me presenta otra posición, entonces ya yo saco el 2% con el nuevo equity. No con el que tengo en uso, sino con el nuevo equity que tengo ahorita en la mano. ¿Entiendes? claro, claro, correcto. Por ejemplo, dentro del trading y en base a la experiencia que tú tienes, bueno, durante todos estos años que vienes aplicándolo, ¿crees tú que aplica el interés compuesto? Como normalmente, bueno, muchos quizás lo pintan, por decirlo así, o sea, muchos te muestran, por ejemplo, el interés compuesto, pues, ¿no? No sé, a 1 año, 2 años, y pucha, te muestra algunos números. Claro, te entiendo. El interés compuesto aplica, verga, no, es complicado responder eso de pana y te voy a explicar por qué. Porque sí aplica, el interés compuesto sí aplica. En efecto, si tú colocas una posición hoy y colocas otra posición mañana y ambas posiciones son positivas y te ganas $2, coño, esos son $4 que tienes. Y si la que viene te ganas
esos 4 y lo llevas a otros 2, entonces serían 6 y así sucesivamente, $2 todos los días. O sea, un 1% todos los días termina siendo un 365% al final del año, ¿no? Porque son 365 días. Pero la pregunta que te tienes que hacer tú es saber cuál es la renta que quieres sacar. Es decir, si nosotros estamos hablando de un interés compuesto y querer recibir, por ejemplo, 100 pips diarios todos los días, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, coño, no digo que no se pueda, pero el estrés es bastante. El estrés para sacar Claro, 100 pips diarios es bastante. Ahora, si nosotros agarramos esos 100 pips y los dividimos, o qué sé yo, agarramos, no sé, ponte tú, agarramos 30 pips. Yo quiero sacar 30 pips mensual. Entonces tú esos 30 pips lo divides entre las 4 semanas y eso y esa división que te va a dar semanal, digamos que tienes que sacar, no sé cuánto es esa cuenta, yo soy un burda de malo para sacar esa cuenta, pero vamos a sacarla aquí exactamente, ¿no? Calculadora. Digamos que tú quieres sacar, tú estás viendo la calculadora, creo que no, o sí. la calculadora no. No, no, la calculadora no la estás viendo, vamos a ponerla acá. Ya te la voy a compartir. Vamos a compartir toda la pantalla. Y también vamos a ponerla acá para que en el video quede grabadito. Calculadora, aquí está. Fino. Perfecto, digamos que, qué sé yo quiero sacar 30 pips, ¿cierto? Y esos 30 pips lo divido en mensual. Entonces esos 30 pips lo divido entre 4, que son las 4 semanas que tiene un mes. Es decir, que tienes que sacar 7,5 pips semanal. Coño, eso es bastante fácil de hacer. 7,5 pips Mm. semanal. Ahora tú sacas 7,5 pips la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, al final del mes, en teoría deberías tener tus 30 pips, ¿cierto? Y si multiplicas esos 30 por 12 al final terminas teniendo 360 pips y dependiendo del lotaje, dependiendo del tamaño de tu posición, coño, Claro, 360 pips es una pega, ¿me entiendes? 360 pips claro, sí, sí lo que sí rinde, podía entender es de que mientras menos pips, bueno, eso se podría decir un poco más sencillo de repente de obtenerlo, ¿no? Y claro, ya eso va a claro, depender también de tu lotaje, o sea, claro, prefiero porque, hacer de ojo, repente 10 pips con más lotaje a de repente hacer más cantidad de pips con menos lotaje. claro, o sea, porque no es lo mismo caminar 10 kilómetros a caminar 30 metros, ¿me Sí, entiendes? pues sí, O sí, sea, sí. no es lo mismo lanzarse un maratón de 21K que lanzarse una carrerita de 500 metros. No es para nada lo mismo, ¿cierto? Obviamente que los pasos son menos, lo tienes ahí mismo. Y ahí es donde viene, ok, bueno, el interés compuesto sí aplica, sí, de bolas que aplica, porque si tú coleccionas 7,5 pips toda la semana, al final del año, bueno, como te muestra aquí la matemática, tienes trescientos Ujú, sesenta claro, pips. Pero, eso no quiere decir que vamos a tener la cantidad de dinero que en efecto queremos, ¿no? Entonces tenemos que, algunas veces ujú, el mercado nos da una realidad que no es la realidad que nosotros queremos, ¿no? Que es la realidad del dinero, de querer tener muchas cosas, de poder almacenar mucho dinero y de sacar mucho dinero del mercado, y en efecto no es así, o sea, al final esto claro. termina siendo ¿cómo es que se llama? Termina aplicando la teoría de los bolsillos más grandes. Si tú y yo vamos al casino y yo tengo $200 y tú tienes $20,000 y ganamos toda la noche y tú haces el 100% y yo hago el 100%, tú vas a salir con más dinero que yo. Tú vas a salir con 40,000 y yo voy a salir con 400, ¿cierto? Porque obviamente tú tienes más capital que yo. En este caso termina siendo exactamente igual. Si tú tienes un pequeño capital y estás utilizando pequeños lotes, tienes que adecuar tu riesgo a ello. Y no solamente tu riesgo, sino tu expectativa de ese retorno de inversión. Porque muchas veces esperamos tener millones de dólares con una cuenta de $250 y no se puede, no se puede, sencillamente Claro, los números no dan, la volatilidad no da y mercados o vehículos de inversión con movimientos tan bruscos de mercado como lo son los CFDs y con exceso de swaps, con exceso de comisiones, con movimientos del broker que simplemente cierra por encima, cierra por debajo, con falta de regulaciones que nos protejan a nosotros los pequeños inversores, también se hace difícil, también se hace complicado. Y en muchos de los casos, me atrevo a decir, mi panajota,
que a pesar de que la persona llegue a ser los 7.5, no se siente contenta y satisfecha con eso. Entonces dice, bueno, yo hice 7.5, pero ahora voy a apuntar, ahora como hice 7.5 y el 7.5 lo hice el día martes, se supone que ya no tienes que hacer más nada el resto de la semana, porque ya hiciste tu alícuota de pips. Pero entonces nos ponemos a Ujú. seguir especulando, seguir especulando, seguir en el mercado, y ahí es cuando viene la pérdida. Es decir, es como cuando yo te digo a ti, mira, Jota, tú tienes que ir a ver un precipicio, tú tienes que ir a pararte en ese precipicio por 30 minutos. Entonces tú vas y te paras por 30 minutos y después te regresas. Pero tú dijiste, ah, no, pero a mí me gusta estar parado en el precipicio como me dijo el criptopana. Entonces voy para allá. Mientras más tiempo tú Ujú. estés parado en el precipicio, coño, hay más probabilidad de que te caiga. ¿Cierto? Yo nada más te Claro. dije a ti 30 minutos y tú pasaste ahí 7 días, pero pasó una brisa, pasó un carro, perdiste la concentración, te dio calor, te desmayaste, te caíste y quemaste la cuenta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo al riesgo de mercado. Por eso es que por lo menos yo mantengo cierto puño de posiciones. En este caso, ¿cuántas posiciones tengo? Creo que tengo como 5 a lo mucho. A ver, déjame sacar acá posiciones. Déjame quitarles acá los panas la... ¿Tú lidias con el problema de los brokers, en este caso de repente del spread y todo ello? Ah, lo que pasa es que yo compro ETF. Yo compro ETF en Forex. Es decir, Ah, ya. yo no compro el par, sino yo compro el ETF que representa el par. Es como comprar una especie de acción y al hacer eso me libro de todo lo que diga el tipo de cambio, sino que sencillamente estoy especulando en base al precio de una acción que está imitando el precio del par, ¿cierto? Y son regulados, son mercados regulados en Estados Unidos. Estoy haciendo con Ameritrade y no estoy haciendo con cualquier otro broker, pues, sino con Ameritrade. Ya la historia es Esas son tus distinta. posiciones actuales, entonces, la que tú Actuales, sí, tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ¿no? 5 posiciones. Listo. Y esta está en pérdida. Este USB long, como te pudiste ver ahorita, el dólar estadounidense versus el dólar canadiense, está vengando un porcentaje de pérdida, pero esta yo ya le saqué 2 veces. Pam, pam. Listo, ya yo le saqué 2 veces y no necesito más nada. Fíjate que yo Claro. coloco la posición, y esto lo puedes encontrar en arroba el CryptoPisobot. Allí están las posiciones en un documento en Word. Ahí te va a mandar un link el bot y te va a mandar un documento en Word y puedes ver estas mismas posiciones, te manda los links de Twitter y ahí es donde ves todo el estudio, ¿no? El tema de la arquitectura versus la logística. Pero lo que te quiero decir es que estas posiciones yo busco sacarle jugo así, por lo menos, fíjate esta, el dólar australiano versus el dólar estadounidense, ¿no? Dólar australiano versus dólar estadounidense. Entramos en el pullback, retroceso el bloque el 50%, cerramos por encima, quizás tocamos un poquito el segundo nivel de orden flow institucional, pero posteriormente aquí tengo primera zona de confluencia. Esto muy seguramente la semana que viene puede llegar a tocar, pero a mí no me importa. Ya el lunes, ya yo cierro, a pesar de no tocar primera zona de confluencia, ya yo cierro el 80%, porque fíjate dónde estamos. Estamos en un punto en el que la posición me está vengando un 3-1. 3.03 a 1. Entonces yo ahí vendo el 80% de 3 veces mi riesgo inicial y ya tengo mi riesgo inicial porque estoy vendiendo 3 veces, el 80% de 3 veces, el 80% de mi riesgo inicial multiplicado por 3 sin haber llegado a primera zona de Ujú. confluencia. Y yo lo que simplemente dejo hacer es que el próximo 20% corra. Y si me da un pullback, entonces yo asumo mayor responsabilidad dentro de ese pullback. ¿Sí? Así es como en efecto llegamos a ese tema de la consistencia, ¿sí? Sabiendo qué es lo que vas a hacer Claro. en todo momento dentro del mercado. Ya yo hoy, sábado, sé lo que voy a hacer el lunes. ¿Sí? Y eso es lo que invito a que todo el mundo haga y te invito a ti que hagas. Tú hoy, sábado, inclusive ya yo sé qué voy a hacer antes de que fuese sábado. Ya yo sé qué voy a hacer desde el lunes pasado. ¿Sí? Cuando esta vaina llegue allí, va a retroceder, si es que retrocede, y en el retroceso yo asumo y estoy buscando mi patrón de entrada, si me voy a velas de 4 horas, por aquí más o menos debería haber como una especie, mira, fíjate, es correcto. El pullback, hasta donde le estaría esperando el CryptoPana, más o menos como esta zona donde están todas estas mechas acá. Hay un pullback Ujú. y volvemos a buscar estos highs que están aquí abajo porque muy seguramente puede dejar unos highs ahí, piscina de liquidez y posteriormente continuamos al alza, asumiendo que eso ocurra, ¿no? Si no ocurre, ya nosotros cobramos el 80, ya nosotros cobramos el 80 del 3-1 y más que suficiente, ¿entiendes? Ahora la pregunta, fíjate la Sí. pregunta, ¿esta es una posición ganadora o es una posición perdedora? Bueno, si me saca por stop loss, pudiésemos asumir que es perdedora, pero ya me devengo el 80%. Entonces tú, J, tienes que buscar una forma de evaluar tu performance. ¿Sí? Tienes que buscar una manera
Mi recomendación, primero termina el Excel que estás haciendo, que es excelente iniciativa, y en segundo lugar, luego que tengas ese Excel, poner a prueba cuál es tu acercamiento, porque una de las cosas que me mencionas acá, a ver si se está grabando, si una de las cosas que me mencionas acá es que no tienes un plan, un acercamiento o una estrategia definida, y te invito a que en efecto quizás dejes de probar suerte o querer asumir No, no, sí, posiciones en eso cuenta real. de hecho, claro, sí, 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 eso ya lo dejé hace tiempo ya. O sea, el Claro, primer mes que empecé, prácticamente full teoría, ¿no? En cuanto a lo que enseñaban. El segundo mes asumía que, bueno, ahí lo manejaban como avanzado, ¿no? Ondas de helio, etcétera. ujú, Pero bueno, ya a raíz de ver tus videos, bueno, uno se da cuenta de que el precio pues no lo mueven líneas, ¿no? Líneas, indicadores, sino es una manera diferente. Y eso es lo que siempre me extrañaba, pues, ¿no? Qué raro, claro, decía yo, pues estamos dentro de un mercado bursátil y que te enseñen a hacer líneas, trazos y decía que, no sé, un triángulo, hombro, cabeza, hombro, etcétera. Entonces como que no, nunca me llegó a convencer, la verdad. sí, sí, sí. Y, Y, y bueno, fíjate bueno, esto ya que pues tienes a raíz de acá. esto, sí, dejé de operar. Prácticamente sí entro a mirar las gráficas, hago una práctica de análisis de mercado Ujú, en base a estructura de precio. Estoy viendo también lo que has mencionado sobre cómo aprender a hacer un análisis quizás fundamental, ¿no? Como para tener una premisa macro de repente ujú, y me dé una ventaja competitiva frente a los demás. excelente. Pero de ahí, por ejemplo, en cuanto al Excel que te comento, sí, pues de todas maneras estoy armando todo. Necesito tener el plan, la estrategia, el sistema de entrada, mis reglas de riesgo, etcétera, para prácticamente ser como un robot, como decías, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es eso. Nosotros tenemos Básicamente que eso. ser Y, literalmente y, un y, robot. claro, y ver qué resultados me da, porque de repente no me da los resultados en una demo, mucho menos pues voy a querer obtener resultados en la real. Inclusive, fíjate que tú acá, o sea, en la pregunta me dices que si tienes un plan, una estrategia, un acercamiento definido, me dices que no, pero en la parte de abajo me defines como una especie de idea, ¿no? Aunque dices que te gustaría ordenar las ideas en base al análisis, dices que normalmente a raíz del conocimiento adquirido empiezas a buscar premisa macro en base a acción de precios, COT, identificar swing highs y swing lows, y no hay una forma en que todo esto tenga como una especie de orden que, mira, este es el paso a paso y así se debe hacer. Hay unos videos que quizás podrás haber visto uno que otro, no sé, o quizás no, que te los recomiendo, que son estos Uh videos -huh. que puedes encontrar en mi canal, que habla de, Antes de comenzar, cómo hacer una buena estrategia de trading, acción de precio, plan de trading, cómo hacer una estrategia, bla, 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 que son estos videos de, bueno, hacer trading va a depender Y mucho en de tu base a eso sistema. lo estoy armando, ¿no? Para tener Correcto. así mis procesos y todo ello. Sí, al final Sí, termina más bien siendo sí, algo sí. muy, muy, muy personal. La estrategia de trading es muy personal, inclusive eso te va a enseñar mucho de ti mismo. El trading, digamos que la vida del trading, en la industria del trading, le enseña al especulador, al arbitrador, al trader, mucho más de sí mismo que cualquier otra cosa, porque estamos hablando de riesgo, estamos hablando de dinero. Y con respecto al dinero hay mucha emocionalidad. Y eso nos enseña a nosotros mismos qué tan tolerables somos ante ciertas situaciones. Y si nosotros en efecto sabemos cómo reaccionar, porque en muchos de los casos puede ser que te haya sucedido que una posición te devengó beneficio, pero te sacó en una pérdida. Y ese es uno de los Claro. detalles, ¿no? Como, ok, ¿qué es lo que vas a hacer la próxima vez que te suceda lo mismo? ¿Cómo evitas que te suceda lo mismo? ¿Cómo no dejas dinero en la mesa? ¿Cuáles son el set de reglas que te permite a ti en efecto, como bien estás diciendo, tener esa ventaja competitiva? Porque al final de la jornada, este tipo de posiciones como la del dólar estadounidense versus el dólar canadiense, no terminan generando una rentabilidad porque es que yo soy muy bueno y tal y qué sé yo, no, sino porque yo tengo un set de reglas que ha funcionado con anterioridad y ese set de reglas yo lo extrapolo a los distintos activos. Siendo eso así, Uh nosotros -huh. tenemos que empezar a pensar de forma no lineal. ¿Cierto? Tenemos que tener un plan lineal, unos planteamientos lineales que nos digan paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Pero llegada a la operativa tenemos que pensar de una manera no lineal, pues que en muchos de los casos el mercado no es perfecto y tú te habrás dado cuenta de eso, ¿no? A ti en la academia te enseñaron una cosa, pero cuando fuiste al sitio de mercado resulta que la vaina fue completamente distinta. ¿No? Entonces, ¿qué tan adaptable eres tú para aplicar todas esas premisas en un sitio que es constantemente cambiante, en un sitio que es Claro. mutable? ¿Cómo tú haces eso a lo largo de la jornada? Esos son el tipo de situaciones que
que deberíamos mantener en consideración al momento de estar especulando, ¿no? ¿Se entiende? Claro, sí, sí, en eso Me alegro, todo, bro. todo está clarísimo. Y la verdad, como te digo, tus videos para mí, la verdad que me he visto el manual audiovisual, primero le di, por decirlo así, una vista rápida, pues, Ujú, ¿no? ujú, Completo, eso sí, tomando nota, etcétera. Pero de ahí te das cuenta de que a veces la información es un poco más compleja, ¿no? ujú. No solamente como que te dicen, ¿sabes qué? Compra acá, vende acá, no, va mucho más allá, pues. Sí, sí. Y como tú dices, pues el que quiere vivir de esto o el que de una u otra forma quiere generar algún ingreso de repente de esto, pues tiene que trabajar como tal, ¿no? Y si desde un principio no lo hacemos, pues mucho. Claro, no hay De de todas otra. maneras, No hay de otra. O sea, va a ir mal. quieren vivir como trader y no quieren trabajar como uno. Una última cosa que me gustaría comentarte acá, porque ya nos quedan como unos 5 minuticos, ya me llega la Uh otra -huh. persona también, es el tema que al final me dices que cuál dirías que es tu fallo más grande al momento de hacer trading y me colocas que el miedo a la pérdida y el manejo de las emociones. Eso lo vas a eliminar por completo cuando número uno tengas el método de evaluación y sepas cuánto devenga a nivel de ganancia y cuánto devenga a nivel de pérdida tu sistema, tu estrategia, tu acercamiento, y también el manejo emocional se va a reducir cuando tengas esa estrategia y tengas ese acercamiento. Porque es que en muchos de los casos nosotros, y como dice el refrán, ¿no? Le tenemos miedo a lo desconocido, a aquello que no conocemos, a aquello que no Claro, controlamos, le tenemos miedo, ¿no? Lo que no controlamos le tenemos miedo, siempre le huimos. Buscamos controlar las cosas en orden de poder saber o tener unos resultados esperados. Por eso es que muchas de las ocasiones, y hablando de inversión nuevamente, nosotros decimos, el resultado esperado de este portafolio es tanto, o el resultado esperado de este portafolio es tanto, para saber qué podemos llegar a esperar de esto. Si tú tienes un porcentaje de pérdida que tú puedes llegar a esperar de cierta estrategia, entonces ya tú sabes que, ok, bueno, yo voy a llegar a perder, pero resulta que mi porcentaje de pérdida es del 30%, o es del 40%, o es del 15%, o es de no sé qué cuánto por ciento. Y siendo eso, sí, ya tú sabes qué vas a esperar. Y a nivel emocional, cuando tú tengas todo cronometrado, cuando tú tengas un planteamiento lineal, pero sepas que dentro de la gráfica tienes que pensar de manera no lineal, sino que te tienes que adaptar, y eso viene con la experiencia y la práctica, siendo eso sí te claro, das cuenta que las emociones van a irse de lado y vas a empezar vas a empezar a pensar, a calibrar tu pensamiento de una forma más mecánica, de una forma más, ok, este hizo esto, entonces yo hago esto. Si esto pasa por aquí, entonces yo me meto por este otro lado. Pero no un nivel de acción-reacción, sino de plantearte escenarios inclusive antes de que suceda. Plantearte todos los escenarios como un ajedrecista que piensa uh -huh. 75 jugadas por adelante. Eso es lo que tienes que hacer tú. No una forma de acción-reacción, sino saber que si esto sucede, entonces ya tú tienes un plan de ataque. Y si esto te pasa, entonces ya tú tienes un plan de defensa. Y si el activo se te da en tu contra y te saca por stop loss, bueno, entonces se te da en tu contra y te saca por stop loss y tú esperas el segundo nivel de orden flow institucional para poder asumir tu operativa en ese punto. Y allí es cuando empiezas a eliminar el miedo a la pérdida, porque sabes que la pérdida es parte del proceso y también empiezas a Claro, eliminar la emocionalidad. Ambas van de la mano. Miedo a la pérdida, eliminar miedo a la pérdida con eliminar miedo a la emocionalidad van de la mano. Mientras vas cortando una, al mismo tiempo vas cortando la otra. Y digamos que la espada de doble filo que te ayuda a cortar una y cortar la otra termina siendo el planteamiento, termina siendo la estrategia, termina siendo el acercamiento, porque controlas lo que estás haciendo. No controlas el mercado, pero sí controlas lo que estás haciendo dentro de ese mercado. Si sabes lo que tienes que hacer, si tienes un objetivo fijo en la cabeza y sabes lo que estás buscando, sabes cómo ubicarlo y sabes que si el mercado no te lo da, entonces tú sencillamente no te expones, sino tú dejas que el mercado se manifieste a ti, ¿no? Tú dejas que el uh -huh. mercado venga a ti, tú no vas al mercado, ¿no? Es como el tema de Alá no va a la montaña va Alá, o no sé quién va a la montaña, no sé quién va para allá. Al final de la jornada tú tienes que dejar que el mercado venga a ti, que tú atraes ese mercado o tú esperas ese patrón, tú esperas el patrón de entrada y ejecutas tu posición. Y te vas a dar cuenta que a medida que lo vayas haciendo, le vas perdiendo el miedo a la pérdida, porque en muchos de los casos vas a perder, como todos perdemos, fíjate, yo estoy perdiendo en 2 posiciones y no tengo problema con eso, hay que perder,
Alguien tiene que perder. Por mala suerte me tocó a mí esta vez, pero alguien tiene que perder, ¿no? Entonces, y fíjate, hay que Claro, cortar la pérdida, ¿no? Para eso está el stop loss, cortamos la pérdida. Pero cuando el mercado nos da beneficio, también sabemos asumir el beneficio. Y cuando empecemos a adentrarnos y hacer este tipo de movimientos, maniobras entre el mercado, nos vamos a dar cuenta que en efecto resulta un poco más fácil de ejecutar, pero todo viene con el acercamiento, todo viene con la estrategia y todo viene con el planteamiento básico. ¿Se entiende, mi pana sí, J? pues, sí, sí, eso sí lo tengo ya, muy claro, ¿no? Y por eso justamente te agradecía por todo el contenido que has subido, porque como decimos acá, pues la información que tú brindas acerca del trading es, como quien dice, sin pelos en la lengua, pues, ¿no? O sea, sin andar con rodeos, o sea, Sí, 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 tal cual, pues se le explica y se enseña, y etcétera. Y el que quiere aprender, pues en buena hora, ¿no? correcto. Porque muchos, como se dice, pues dentro del grupo, a muchos se les muestra la información, pero muy pocos a veces quieren abrir los ojos, pues quieren vivir ciegos, por decirlo así. Entonces esa es la Exactamente. realidad. Y yo desde ya, creo yo que al asumir esto y que el mercado en este caso es incierto, ¿no? Y que siempre hay un 50-50, entonces básicamente toca manejar muy bien pues todo nuestro proceso, nuestro sistema, tener las reglas en este caso para poder cumplirlas, ¿no? Y manejar el riesgo como que es lo primordial para proteger el capital, pues, porque como decías, con fichas se mueve este negocio. Correcto, correcto. Y si no tienes fichita, no puedes seguir jugando en la maquinita. Te tienes que ir al Así casino. es, así es, No así es. tienes fichita, te tienes que ir al casino. Mi pana J, ha sido un placer, hermano. Pero me tengo que ir, Igual, te tengo que dejar, Criptopana, bro. te agradezco muchísimo por todos tus videos y bueno, para adelante Gracias a nada ti, más, pues. Que te gracias vaya a ti, bien. hermano. Espero que te siga yendo excelente, bueno, que tu camino de aquí en adelante te sigas, o sea, sigas puliendo la estrategia, sigas ganando experiencia. Ten presente que, bueno, entre ese tema de ganar experiencia vas a tener una que otra pérdida, porque es inevitable. Sí, sí, de hecho. Y, y lo que tú ganes resulta que otro lo va a perder y lo que tú pierdas otro lo va a ganar. Esto es un juego suma cero y al final la idea termina siendo reducir esa pérdida y aprovechar lo que el mercado nos da. ¿Viste, mi pana J? Sí, Gracias por la correcto. oportunidad, brother. Listo, Criptopana. Muchas gracias a ti más bien por el tiempo que te tomas. No vale, no te preocupes, hermano. Cuídese mucho, yo. Saludos. Saludos y pendientes. Chao, chao.